Ya nomás, ¿con qué empieza este capítulo número 4? Bueno, estamos con el capítulo número 4, las ilusiones del ego, y vamos a empezar con la introducción. Un segundito. Perdón, gracias. Y empieza así, dice así. Capítulo 4, las ilusiones del ego. Introducción. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti, solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que es lo que opuesto a la fatiga, si se entiende correctamente. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo. En el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu, o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. A ver, acuérdense que hacemos una lectura de un párrafo, nos detenemos, y si alguien tiene un comentario, si tiene alguien alguna pregunta, aquí entre todos lo podemos explicar. Entonces, acabo de hacer una lectura de un párrafo, acuérdense que es la introducción, ¿eh? Es la introducción de las ilusiones del ego. Y bueno, hace un poquito de referencia a lo que dice la Biblia, pero aquí también ya un poquito te lo explica desde la perspectiva de un curso de milagros. ¿Alguien de los que están aquí presentes quiere hacer algún comentario? ¿Todo bien? Si no, seguimos. Entonces vamos a seguir. Bueno, a mí sí me gustaría a lo mejor hacer un poquito de comentario. Dice, mm, tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. Bueno, cuando te dice aquí que la Biblia sugiere que si un hermano te pide que camines con él 1 milla, que le acompañes 2. O sea, es una metáfora, ya saben cómo habla la Biblia, ¿no? Parábolas. Dice, ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje, pero también dice, tu dedicación a un hermano tampoco te puede retrasarte a ti. O sea, el hecho de que tú acompañes a tu hermano tampoco no significa que tú tengas que dejar de hacer lo tuyo o que te vaya a retrasar en tu progreso, ¿no? Dice, solo puede conducir un progreso mutuo. Creo yo también aquí quise hablar un poquito de la coherencia. O sea, que cuando un hermano te pida algo, que estés en coherencia con ello. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración. Aquí está. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que es lo opuesto a la fatiga, si se entiende correctamente. Creo que ahí está la clave. Resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que es lo opuesto a la fatiga, si se entiende correctamente. Esto quiere decir que estar fatigado es estar desanimado, más estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, más estar centrado en sí mismo es el buen sentido de la expresión o estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Aquí creo yo que sí te está hablando acerca de, no sé, al menos que esté entendiendo yo mal la metáfora, la forma en cómo lo está mencionando, pero sí está hablando acerca de que siempre y cuando acompañes a tu hermano en hacer algo que genere un progreso mutuo, va a generar a los dos esta inspiración porque van a estar en el espíritu. Eh, Esto me recuerda un poquito a el anexo que se llama el canto de la oración cuando te dice orar con otros. Cuando te dice, aun cuando la oración se crea que tienen un objetivo mutuo muy específico, puede ser que si esté tomado desde el ego, no sirva, no los lleve a ningún lado. En cambio, si los dos, la oración, o sea, dos hermanos van a orar con el único propósito de ir a Dios,
ir al Padre o agradecer, sino en lugar de estar haciendo súplicas de sueños o idolatría, entonces ahí es donde se puede ir correctamente, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor cuando dice que aquí solo puede conducir el progreso mutuo si los dos están en ese crecimiento. Bueno, voy a continuar con el siguiente párrafo en lo que se va instalando aquí Sandy. Dice aquí, ¿alguien más quiere hacer un comentario? Acuérdense que pueden poner aquí, activan su micrófono y ya se pueden colocar. Muy bien. ¿Lees tú o leo yo? ¿Cómo quieres? Me ganaste, fue corto. Dos, pues, puedes hablar desde... Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras aquíétate y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo y por lo tanto estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. Otra vez que como se me apagó la pantalla, no la leí completamente. Lo voy a leer en voz baja y ahorita a ver si tengo algo que opinar, ¿no? Mientras, por si alguien quiere opinar algo. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras, aquíétate y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo y por lo tanto estás desanimándote. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. Ok. Sí, bueno, es la misma referencia que hace de los de acá arriba. No sé si alguien quiere comentar algo, si no, continuamos. 3. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por concluido. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Mientras no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que intenté ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Ok. Bueno, aquí ya está hablando prácticamente acerca de que tenemos que elegir entre la crucifixión o la resurrección de forma, pues bueno, metafórica en el sentido de que hay muchas formas de crucificarnos y muchas formas de iniciar la resurrección, ¿no? O sea, bueno, yo así lo veo, ¿no? O sea, la crucifixión es el simbolismo del esclavismo, de seguir en el sueño, de seguir en el ego, ¿no? Es seguir aquí haciendo cosas que fomenten la separación, fomenten el juicio, fomenten la culpa, fomenten la falta de perdón. Y la resurrección, pues es todo lo contrario, todo lo que fomenta la unidad, el perdón, la santidad, ¿qué más? Mm, el instante santo, bueno, todo lo que nos... El amor, la compasión, bueno, ayudar a tu hermano desde la forma correcta. Adelante, adelante. Si van a hablar, es que como, ¿saben qué? Sucede que aquí no alcanzamos a ver a todo el grupo cuando nosotros compartimos pantalla, no alcanzamos a ver todas sus imágenes. Entonces, si alguien quiere participar, metan el micrófono, por favor, sin bronca.
Me parece un... Hola, Alex. Hijas. ¿Qué onda? Oye, me parece muy interesante esta parte, ¿no? Como de realmente aquí ya reafirma que no existe la muerte, ¿no? Que la muerte no existe. Exacto. En este último, sí, en efecto. Sí, de hecho aquí dice, ¿no? Así tal cual. Para que no te aferres a regresar a viajes y rugoso cruz, a regresar y a regresar por tus miedos. Ándale. El Sí, sí. samsara. Dice, el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que Sí. voluntariamente las quieras abandonar. Ya, ajá, dice, ya que esta simplemente seguirá siendo la repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos útiles que el ego lleva a cabo en la búsqueda de la compensación, la crucifixión, la muerte del cuerpo, sí, Y aunque aparte, estas bueno, repeticiones lo que... continuarán infinitamente hasta que voluntariamente se abandonen. Ajá. ¿Ya viste? Se está La hablando de la, repetición de la vida y la muerte. Y ya dice, hasta que tú quieras abandonar la muerte, prácticamente, ya no regresarás. Ujú. ese no es el evangelio que intento presentar. Ajá. Ah, ok. Bueno, mira, exactamente. Creo que es todo esto exactamente explica lo que es la reencarnación. O sea, Ujú. digo, incluso si exactamente como lo acaba de comentar Kikín, viéndolo ya más amplio, la crucifixión sería seguir reencarnando y la resurrección sería despertar de las reencarnaciones. ¿Sí, no? Sí, Bien, entonces, bueno, voy a volverlo a leer para que quede como más claro todavía. Ya que esta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos fútiles que el ego lleva a cabo en su busca de compensación y, finalmente, de la crucifixión del cuerpo o muerte. Estas repeticiones, o sea, de estar reencarnando, o sea, naciendo, volviendo a reencarnar, dice, estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Dice, este no es el evangelio que yo intenté ofrecerte. Fíjense que aquí hay algo bien interesante. Exactamente aquí, mero en el capítulo 4, ¿sí? Sección 1, párrafo 3, versículo 10. Es el título de un libro de Enrique Corbera, pero no habla nada de esto, no habla de nada de la reencarnación. Habla obviamente de otras cosas, obviamente cada quien su interpretación, pero a mí sí se me hace muy coherente la interpretación que nos compartió Kikin, este, porque sí, viéndolo de manera general, o sea, yo lo puedo ver como algo muy pequeño, decir, ah, pues siento culpa, es crucifixión. Siento paz, no sé, es resurrección en mi diario vivir, ¿no? Pero si lo vemos en forma general, lo que es toda una vida, por así decirlo, en una encarnación, pues sí está hablando de encarnaciones. Bueno, lo que pasa es que dice que estas expediciones continuarán indefinidamente. Más bien es como agrandar la palabra indefinidamente. Indefinidamente es a través de los años y los años y los años y los años, ¿no? O sea, De microciclos y macrociclos, ¿no? Podría decirse. Y además, te dice indefinidamente, que también esto rompe un poquito la idea de muchas filosofías que dicen que tenemos tantas reencarnaciones y que de ahí ya terminas, ¿no? Eso, bueno, eso yo nunca me lo creí, pero y aquí como que al menos lo está reafirmando. Es que hay muchos que dicen, no, nada más vas a tener 700 reencarnaciones, otros que no sé cuántas. Ajá, y de ahí ya te subes de nivel, por decirlo, pero pues el curso te habla que no existen niveles en el despertar. Bueno, aquí dice, tenemos otro viaje que emprender y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, te ayudarán a prepararte para emprenderlo. Bueno, pues, esa es la... en esas andamos. Ujú. 1. La enseñanza y el aprendizaje correctos.
Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Sí, porque así no podrían ir de la par. O sea, puedo tener fe en lo que yo enseño, pero si no tengo fe en el alumno, por decirlo, en el estudiante, entonces no estaríamos a la par. Pero creo que ese es el reflejo, ¿no? Así es. 2. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar sus sistemas de pensamiento intactos y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen a cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Hasta ahí, a ver, hasta acá, otra vez. Dice, los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no. No pueden concebir como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. O sea, creen que se están separando más al cambio. No, pues les da miedo, ¿no? El cambio porque fue el primer miedo provocado en el momento de que nos separamos. O sea, de hecho, la idea o la ilusión de habernos separándonos del pensamiento de Dios, ya produjo la ilusión de un cambio. Porque ciertamente si Dios es inmutable, significa que nunca muta, nunca cambia. La unidad no cambia, es unidad siempre. Solamente nosotros aquí en el sueño tenemos ese cambio. Y el proceso de aprendizaje es un proceso de cambio. Y nosotros le tenemos muchas veces miedo al proceso de aprendizaje porque implica cambio. O sea, es una paradoja media loca, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en el sueño, en la Matrix, todo es cambio, todo cambia. Contrario a la unidad, a Dios. Pero ese cambio aún así nos da miedo, de hecho. Como al tiempo, ¿no? Se le tiene el mismo miedo que a la muerte. Así es. Dice, ¿crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz? Esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición, y si lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces, son fundamentalmente irreconciliables. Fundamentalmente irreconciliables, porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación, ni nunca lo podrán estar. Sin embargo, el ego puede aprender aun cuanto su hacedor esté equivocado. No obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime. Exánime, la palabra. Pero bueno, aquí este párrafo, y lo que ahorita Sandra busca la palabra exánime, este párrafo sí nos está hablando acerca de que prácticamente el espíritu y el ego ni se topan porque son completamente con una contradicción, son contradictorios. O sea, al principio del curso dice que la lógica del ego, que es la de la separación, como la lógica del espíritu, que es la unidad, son son completamente lógicos sus enseñanzas, pero diametralmente opuestos. Entonces, por eso nunca se van a encontrar. Exánime. Exánime quiere decir sin señal de vida o sin vida. No obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente sin vida. Nueva palabra, exánime en el vocabulario. O sea, exánime es con vida. Ajá. Sin vida.
3. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador, porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste, a la luz del espíritu. Este es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Dice, nunca atacaré tu ego ya se ataca a sí mismo, ¿no? No necesito hacer nada, él solito se boicotea, ¿no? Ok. Bueno, lo que pasa es que justamente cuando surgió la separación, algunas personas fragmentadas, algunas mentes fragmentadas, dijeron que por qué no se hacía algo en contra de ellos, ¿no? O en contra de la separación, pues. Ajá. Entonces, en el momento en que tú te opones, creas más separación. No, y además también está siendo muy específico con el contexto, porque ahorita todos estos textos están hablando acerca del aprendizaje y que el aprendizaje solamente es un proceso que tiene que vivir el ego, porque realmente el espíritu ya es conocimiento y el espíritu no tiene que conocer nada. Entonces, para que nosotros podamos diluir el ego o desaparecerlo, sí, ciertamente en un inicio tenemos que tener un proceso de aprendizaje hasta que recordemos y lleguemos al conocimiento, ¿no? Pero también ciertamente caemos en una ironía porque el aprendizaje que significa cambio y nosotros le tenemos miedo al cambio, aunque sabemos que eso es algo que siempre existe dentro del sueño, dentro de la Matrix. Sí, o sea, hacia donde yo iba era que no tratemos de atacar el ego. Ajá, porque si no estamos creando más ego. Claro. Como dándole fuerza. Ah, exactamente. 4. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguiría probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees que el mundo que se basa en él y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofreciéndomelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. En esa parte está interesante. O sea, al final de cuentas, nuestra mente dividida, quien va a hacer, o sea, eso ya sabemos, ¿no? La corrección nos va a hacer Cristo y el Espíritu Santo. Pero aquí hay algo muy interesante, dice. El soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees que en el mundo que se basa en él, todo ello te parece muy... No puedes deshacerlo sin cambiar la mentalidad al respecto. Salud. Ay, perdón. Entonces, creo que aquí el tema es, volvemos al tema, ¿no? No voy a hacer yo mismo la corrección de mi pensamiento, ¿no? Se lo tengo que entregar al Espíritu Santo para que Él haga la corrección de mis pensamientos, tomando en cuenta que si yo creo que yo me corrijo a mí mismo, es como pensar que yo me creé a mí mismo, ¿no? O sea, yo me creo, pues me creé defectuoso, no hay bronca, me puedo autocorregir. No, no sé si se entienda, ¿no? Sí estás ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. 5. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes.
Pero recuerda que las leyes se decretan para proteger la continuidad del sistema en el que cree que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esa decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Está sencilla, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, como sea, ya saben, ¿no? Que pueden ahí prender su micrófono y mencionar algo. ¿Querías que le demos una explicación, Irma? ¿A este? ¿Sí? ¿Es lo que repite? Ujú. Por favor. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido que algún día dejen de necesitarlo. O sea, sí, que ya no necesiten un maestro, ¿no? Pues un buen maestro enseña Porque ya aprendieron. para que el alumno no se haga codependiente de él, o sea, que ya lo dejen de necesitar, que aprenda el alumno y diga, ya no necesito al maestro. Ajá. Es como un buen doctor que sane, ¿no? Y te diga, eres mi cliente por 50 años. Sí. Ajá. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de esto porque va en contra de todas sus leyes. O sea, el ego sí quiere que lo necesite. Pero recuerda que las leyes se decretan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. O sea, las leyes se llevan a cabo porque tú las crees. Pero si no las crees, pues no. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste. Aquí te está diciendo que tú lo inventaste. Y que usa leyes de autoprotección. Ajá. Mientras lo sigas recordando, lo mantienes vivo. Sí, o sea, nosotros inventamos el ego y al mismo tiempo inventamos las leyes que protegen al ego. Dice, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esa decisión debido a la naturaleza de su origen. O sea, que nosotros lo inventamos. Él no puede, algo que tú inventaste no puede, tú puedes tomarla, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Que fue que la tú creó. sí creaste el ego. 6. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como pienso yo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. ¿Alguien mandó un mensaje? Dice, pero sí podemos elegir de nuevo. Dice, sí, Así exacto. es. Digamos. En el primer versículo, creo, nos quedamos aquí, ¿no? 6. Ajá. Ya había pasado eso. No, enseñaré contigo. Pero, enseñaré contigo y viviré contigo si estás dispuesto a pensar como pienso yo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro que se deja guiar por el ego. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos y por consiguiente se sirve de su interacción con ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de esas dos percepciones de mí mismo. Ok, muy bien. Eso les lo está diciendo Cristo, Jesús Cristo, ¿no? Sigue hablando acerca del... Bueno, tomamos en cuenta que con referencia a los textos que vienen arriba, a los párrafos, estamos hablando de la enseñanza, ¿no? Y aprendizaje. Entonces, por eso hacen referencia a los maestros y los alumnos, y ahorita están hablando acerca del ego del maestro o el maestro sin ego, ¿no? Por así decirlo.
7. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible excepto en fantasías. Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria y mientras esta ilusión perdure, ninguna forma de dedicación es posible. Ok. Vamos a leer al menos ahorita por versículos, porque este se me hace muy interesante acerca de cómo cuando empieza a haber ese conflicto de niveles, de donde creemos que el ser maestro es una función especial, entonces empieza a haber el conflicto de falta de aprendizaje o una correcta enseñanza, ¿no? Dice, el que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. ¿Sí? O sea, si tú enseñas o tú aprendes, eso no tiene nada que ver con tu valía. Dice, tu valía la estableció Dios. O sea, tú ya tienes valía, ¿no? Dice, eres valioso. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia de la superioridad o la superioridad o la inferioridad. Sí, obviamente los temas de niveles. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o desees es necesario para establecer tu valía. Y ese es el respeto total, ¿eh? O sea, aquí está hablando acerca de, no voy a juzgar la forma en cómo tienes que aprender porque yo no voy a fijar tus límites de aprendizaje. Y lo que hacemos acá en el sueño, y eso es algo bien interesante porque si hablamos de sistemas de enseñanza y aprendizaje, en lo que sea, en la escuela, ¿no? Te forman de una, no sé, en el primer año de primaria tienes que aprender hasta las tablas, no sé. En el segundo año tienes que ir, o sea, te mantienen como si fueras pues un producto tal cual, ¿no? Y ese mismo sistema de enseñanza y aprendizaje se manifiesta en muchas formas, ¿no? En mi caso, que yo muchos años di artes marciales, pues también lo mismo, ¿no? Tienes que aprenderte tantas katas para tal cinta, tienes que aprenderte, entonces, y si no, mira, aquel ya se lo aprendió, entonces tú no, y entonces empezamos a hacer incluso los especialismos. Este niño es mejor porque aprende más rápido que este, tiene mayor capacidad, tiene, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Y esos ya son microjuicios que estamos, bueno, no hay micros ni macros, pero son juicios que pasan a ser muy sutiles que no nos damos cuenta. Qué fuerte. Qué fuerte. Sí, sí, porque te estaba diciendo, o sea, yo te voy a prodigar amor, porque pues tu valor ya te lo dio Dios, ¿no? Entonces, yo lo único que tengo que hacer aquí es reforzar o asegurarme de que tú vayas en esa dirección hacia Dios. Y ya lo que tú te tardes, no te preocupes, yo aquí voy a estar. Así es. 8. El ego trata de convertir todas las situaciones en elogios para él, a fin de superar sus propias dudas. Y seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste no puedes tener confianza en él porque cuando estás en tu mente recta, te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado en quien Él se complace. No dejes que tu ego refute esto porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Qué bonito, qué bonita oración. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su hijo amado a quien Él
se complace. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como tú estás. O sea que nosotros estamos lejos del alcance del ego. Claro, porque pues, es una ilusión que nosotros le damos la creencia. ¿Verdad? Entonces esa palabra que decimos, el ego te maneja sobre todo, pues, Pero No es así. Porque el ego lo creamos nosotros, no se creó solos. Dios, ahí va, Dios no es el autor del miedo. El autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente de como crea Él y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa temor al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo, de la misma manera que Él no te puede eludir a ti. no, padre. Qué bonito. Sí, o sea, cuando te dice aquí prácticamente te dice, ¿no? Dice, Dios no es el autor del miedo, el autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente de cómo se crea. Y Él, por lo tanto, dice que crea Él. Y por lo tanto, has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes, o sea, cuando ya salgas del sueño, cuando ya rompas el ciclo de samsara, cuando tú hagas la resurrección, en pocas palabras, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. O sea, dicho, ¿cómo logré haber hecho este desmadre yo solo? ¿No? Es increíble. Y esta vergüenza me doy. Ah, no. Ok, nada más quería mencionar esa parte, ¿no? Que dice que dice, y para la palabra, para el ego, la palabra inevitable, pues le da terror. ¿Por qué? Porque es inevitable llegar a Dios, ¿no? O sea, es inevitable alcanzar a Dios, así como es inevitable que Dios esté con nosotros. 10. El ego tiene miedo del gozo del espíritu porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo. No le escuches ni lo ampares. Escucha únicamente a Dios, quien es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. Muy tajante, ¿no? No apapaches el ego. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales eligieron dejarlo vacío, desahuciándose a sí mismos, a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego es de fabricar lo eterno. Eso sí. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero pues se refiere a Lo que todo lo que perece, lo muere, que muere. como el ego es de fabricar lo eterno. O sea, el ego no puede fabricar lo eterno. No. 12. Eso. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para la luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra. No, no, no.
Dice, la humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad, ¿no? Sí, perdón. Sí, es desde acá. Entonces. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia. Su percepción, Su luz por todas partes. su luz por todas partes. Ay, si quieren, ya que lea otra persona. ¿Ya estás viendo? Sí, Sí, ya estoy viendo doble. Ok. Entonces, bueno, dice, la humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra porque sus egos son humildes y esto hace que su percepción sea más fidedigna. Los mansos, bueno, para que acá también hubo otra palabra que, bueno, ya la pasamos. No, ya me fui. Pero la palabra manso es aquel que es la mansedumbre, se refiere a aquellos que no pelean, no atacan, los que son libres de lucha, por así decirlo. No problema. Sí, Libres de lucha, no. libres de lucha, ¿no? Me parece que es como la palabra. Lo que pasa es que acuérdense que hay unas palabras aquí que si las buscamos en el diccionario tienen una definición etimológica y hay una definición bíblica y muchas veces se aplica la etimológica a curso de milagros y en otras ocasiones se aplica la bíblica. Entonces, ojo con ese detalle de las palabras. Apacible, sosegado, tranquilo. Ok, apacibles, sosegado, tranquilo. Ok, los tranquilos, apacibles, sosegados, heredarán la tierra porque sus egos son humildes y esto hace que su percepción sea más fidedigna. Sí, la percepción de cómo observar. El reino de los... ¿Vale? Sea más veraz. Sea más veraz, ajá. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción y se alzan para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es lo suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios. ¿Eh? ¿Algún comentario? No. La lección. Vamos a darnos, nada más para mencionarla, ¿no? Para los que estén haciendo su lección, pueden mencionar en su mente. ¿Algo más? ¿Quieran comentar? Bueno, dice el reino de los cielos, es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están más allá de cualquier duda, más allá de cualquier percepción, y se alzan siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones. Bueno, nada más mencionar, por ejemplo, en el caso de los mansos heredarán la tierra, hay unas partes en la Biblia que bueno, no recuerdo si hablan también de los mansos, pero aquí lo que se refiere es que aquel que sea manso es porque es casi inmune a alterar su estado emocional. Ok, también es como muy serenidad, Ajá, mucha como mucha serenidad. serenidad, porque entiendes que tu hermano es tu reflejo, es porque entiendes que si algo está pasando en el exterior es porque tiene que ver con el interior. Por eso la mansedumbre, la tranquilidad, porque comprendes lo que está afuera, tiene mucha calma. De hecho, en el manual del maestro, ajá, hay una parte donde habla acerca de los niveles o lo que tiene los procesos, por decirlo, que tienen que pasar el maestro de Dios, y entre ellos está el nivel de la mansedumbre, y está como 3, no recuerdo cuántas después de la confianza, o sea, un manso es así como alguien que está en la mansedumbre, es alguien que ya alcanzó la coherencia, la confianza, no sé, ya pasó por un proceso, entonces no es nada más el yo, amor y paz, no, o sea, ya es toda una preparación, ¿no? Prácticamente se puede decir que son los maestros de Dios, los que están encomendados a dar su vida a Dios, ¿no? Sí, porque tienen como muy claro que
todo conflicto es una oportunidad de dar amor. Ujú. Ah, soy yo, ¿eh? Soy yo que está leyendo. Dice, ok, 13, dice, yo seré un sustituto de tu ego, si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar a su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Y yo podría entender lo Yo importantes, no podría. perdón, yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado a creer en ellos. Ok, quiero mencionar esta parte porque aquí es donde ya empieza, si se han dado cuenta que ha ido de menor a mayor, donde empieza a hablar como que el curso nos dice, les voy a dar chance y les voy poniendo poco a poquito que el cuerpo no es muy importante. Y lo va poniendo como así como salteadito en diferentes párrafos. Pero aquí sí ya también es uno de las tantas que dice, ¿no? Dice, el hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Obviamente, ¿quién está hablando? Pues supuestamente está dictando Jesús Cristo. Bueno, no supuestamente está dictando Jesús Cristo. O sea, Cristo está refiriéndose que si nosotros le dejamos a Él que nos guíe, o sea, o dejamos en Él que sustituya nuestro ego y las acciones de nuestro cuerpo, entonces Él nos puede apoyar con esa parte. Dice, el Espíritu no. El Espíritu, ¿por qué? Porque el Espíritu es la esencia de Dios. O sea, yo no podría usurpar el lugar de mi papá. Dice, pero como hermano mayor, como hermano que ya despertó, sí puedo hacer ese papel. Dice, me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Aquí te está diciendo que ni el ego ni el cuerpo son importantes. Yo no podría entender, yo no podría entender lo importantes que son para ti si yo mismo no hubiese, perdón, si yo mismo no hubiese he estado tentado a creer en ellos, o sea que también Jesús pasó por todo esto, Cristo. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos librarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente, no al cuerpo, no al ego. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo lo protejamos. Recuerda lo siguiente, en este mundo no hay por qué tener tribulaciones porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes de estar jubiloso. A ver, esta parte, ¿quién me la puede explicar? Dice, recuerda lo siguiente, en este mundo no hay por qué tener tribulaciones porque yo he vencido el mundo. Y eso, por eso es por lo que debes estar jubiloso, o sea, emocionado, feliz. Jubiloso, ¿no? A ver. Bueno, yo, como él pasó por lo que nosotros pasamos en su momento, él nos entiende que para nosotros es complicado deshacernos de nuestro ego, pero él nos ha demostrado que a base de esa parte de estar en unión con el Espíritu Santo, con Dios, él pudo vencer todas esas obstáculos que se presentaron en este mundo, ¿no? Por lo tanto, podemos estar, pues no sé, felices de que Él sea nuestro guía. Creo Sí, que es así. sí, 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 claro. Y bueno, y desde los conceptos de la unidad, pues así es como él dice, si yo lo hice, significa que todo esto impacta en todas las mentes, ¿no? O sea, podemos tener esa certeza, como dices, ¿no? De que es posible hacerlo. Muy bien, sigo. Sección 2. El ego y la falsa autonomía. Párrafo 1 dice, es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado el ego. Sí, es cierto. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado porque el pasado no importa y la historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente.
El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. A ver, a ver, a ver, a ver. Otra vez aquí. No estoy en los mismos errores. Dice, el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento. O sea, el pensamiento abstracto, lo abstracto, la amorfía, ¿no? El pensamiento que no tiene forma. Es conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal. O sea, no es individual, es De la de unidad. la unidad. Y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo, claro. Dice, la percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Sí, o sea, la percepción es de cada uno. Esa sí es personal, esa Incluso es concreta. aunque estemos viendo un mismo evento, dos personas en puntos diferentes, cada uno va a tener su propia versión, ¿no? De los hechos. Es una percepción distinta, por eso es específica y concreta. Ok. Está muy interesante, ¿eh? Entonces, a ver, ¿cómo se llama este título? El ego y su falsa autonomía, ¿no? Que a veces creemos que el ego tiene una autonomía. Creo que esa es la parte, una de las partes más importantes, perdón, antes de que siga leyendo. Creo que cuando le quitemos nosotros la idea al ego de que tiene una autonomía, le podríamos quitarle una importancia o como si tuviera una vida propia, por así decirlo, no sé si me explico. De hecho, ya pensar en que tiene autonomía es como si tuviera una vida propia. Y yo creo que esa es la parte más importante. Mientras creamos que el ego es como si fuera una entidad, pues estamos creando la entidad. Pero más bien estamos creando la ilusión de una entidad. ¿No? No sé si me expliqué. Lo digo por el comentario que hizo ahorita Irma, que dice que hay muchos comentarios que se dicen, ¿no? Que el ego te domina. Bueno, pues no, ya el párrafo anterior dice que no, y que además el ego tiene una falsa autonomía. Dice entonces así, dice, todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable, no fueron creados por el inalterable o mediante él. O sea, acuérdense que cuando ya vienen mayúsculas, se refiere a Dios. ¿Se entiende? Entonces, repito aquí. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable, o sea, el inmutable, o mediante él, o sea, se refiere a Dios. ¿Esto qué significa? Nosotros inventamos un ego para mí, pero también me lo invento para el otro. Entonces yo estoy viendo en ti un ego y veo yo en mí un ego. ¿Sí se entiende esta parte? Sí, o sea, inventas un ego para cada persona a la que percibes. Exacto. Desde mi ego. Ujú. Y además varía, porque hoy puedes decir, no, pues hoy yo la veo muy alta y mañana dices, la veo muy flaca o la veo muy X, ¿no? Y es variable, sí, o sea, cada percepción del ego. Dice, es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. O sea, tanto en la mente, la forma como percibes mentalmente, como lo percibes supuestamente en la parte física, ¿no? O sea, O, tanto si es un recuerdo como si la estás viendo. o tocando, ¿no? Puede ser. Dice, mientras sea desde la percepción corporal, vaya. Ujú. Dice, o sea, mejor vista, olfato, gusto, tacto, etcétera, ¿no? Dice, pensar acerca de otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Es un hecho. Entonces, esto imagínense, por ejemplo, para las personas, por ejemplo, que tienen pareja, ¿no? Que son pareja y que después de años, no falta que diga, ay, como que ya te creció la panza, ¿no? O sea, ya desde ahí, o sea, obviamente es una percepción de cambios, es una percepción de física, una percepción mental, y eso se supone que normalmente en alguien que ves a diario, a cada rato, no percibes casi los cambios. Ahora, cuando lo dejas de ver por bastante tiempo, pues más. Entonces siempre hay un constante cambio, porque vivimos obviamente
la percepción del tiempo, ¿no? Que va a generar cambios. No sé si alguien quiere comentar algo, puede ser. Tu propio estado mental es un buen estado de cómo fue inventado el ego. Vamos a ver. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Pues, no, pues sí. No, pues, bueno, ok. ¿Por qué tienen que hablar así de mi mente? Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si nunca lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte si hubiese ocurrido en el pasado? ¿Cierto? Asombrarnos ante la inusual es una reacción comprensible. Ante lo inusual es una reacción comprensible. Pero asombrarnos ante lo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, ¿no?, ¿Qué que amor? la mente no tiene por qué operar si aunque así es como opera ahora. Perdón, Kiki, ¿ibas a decir algo? Bueno, le voy a poner silencio. No sé si se te abrió el micrófono sin querer o querías opinar. Si no, ábrelo, por favor. A ver, esta parte me interesó mucho. La quiero volver a decir, ¿eh? Dice, tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. O sea, incluso se refiere a cómo opera tu mente, ¿eh? ¿Sí? Es un buen ejemplo de cómo fue que tú mismo inventaste el ego. Dice, cuando repudiaste el conocimiento, o sea, la unidad, la fuente, Dios, fue como si nunca lo hubieses tenido. En el momento de la separación, lo repudié. Y entonces es como, no, yo no tengo eso, ¿no? Obviamente, cuando repudias algo, significa negarlo, ¿sale? Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, o sea, en el presente, o sea, ¿qué significa? En el momento, en el presente sigo repudiando el conocimiento, por eso es que no lo tengo, como si nunca lo tuviera. Dice, si en el presente ocurre eso, dice, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible. O sea, sí, claro, o sea, no es inusual que no tengamos conocimiento, es comprensible que me asombre. Dice, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismas. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar como Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Sí, es interesante, ¿no? O sea, nosotros, así que dice, piensa en el amor de los animales que sienten por sus crías y la necesidad que sienten por protegerlas. O sea, así como, no sé, un perrito siente mucho amor, una perrita por sus cachorros. Y además, aparte de darles amor, las quiere proteger. Dice, eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones con amor, con protección y con caridad. En pocas palabras, es que nosotros amamos al ego y protegemos al ego porque nosotros lo hemos creado, tal cual, como un hijo. Qué interesante, ¿no? Y a veces hacen ver el error y uno lo niega. O sea, nosotros lo hemos creado y, ajá, por eso te dice, ¿no? Dice, tú creaste el miedo, o tú creaste el ego, yo no te lo puedo quitar, tú lo tienes que aprender a quitar, ¿no? Dice, tus creaciones ante él, a ver, no, nadie repudia lo que nos ha parecido en las creaciones, ¿verdad? Dice, tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer en una función del ego y mientras tú Es una función del ego. perdón, creer es una función del ego
Y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. A ver, la creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Esto se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Qué coco wash. Pero bueno, es lógico, o sea, si está hablando acerca del ego, pues obviamente eso ahorita nos está dando una chinga. Creo que es de los párrafos más, a veces medios, más complicaditos de entender, porque según nuestro nivel de ego, ¿no? De qué tanto queramos proteger nuestro ego, es lo que vamos a entender este capítulo, ¿no? Bueno, más bien esta sección. Ok, socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso. Ok, socavar el sistema del pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, y a pesar de que si no se hiciera, podrían lastimarse. En este sentido, todavía eres un bebé, ¿ya vieron? No, bebé de Belén. Dice, no tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial. Atributos estos que son inseparables. Incluso las actitudes que tienes a ese respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no siempre será así. Ten paciencia. Mientras tanto, recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Déjate guiar como un bebé. Lo único que hace el Espíritu Santo es quitarte el cuchillo y las tijeras, aunque chilles de rabia. Bueno, nada más quería decir lo que quiere decir socavar, por si alguien no lo tiene claro, es debilitar. El sistema del pensamiento del ego. Ajá, Socavar el sistema del pensamiento del ego, o sea, es debilitar el debilitar. sistema de pensamiento del ego. Ujú. No puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay, a pesar de, si no se hiciera, podría lastimarse. Claro, De bueno, que sea más lejos de la verdad. sí, bueno, entonces por eso te dice, ¿no? Los bebés, dice, gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras. Dice, pero te dice aquí, pero comprende que destruir o debilitar el sistema del pensamiento del ego es algo que tú lo percibes de manera dolorosa. Pero te dice, pero tranquilo, o sea, solamente te estoy quitando lo mismo que a ti te está haciendo daño, ¿no? Que es el ego. O sea, el ego prácticamente representaría como el cuchillo y las tijeras, por así decirlo. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ello. Dios lo da todo eternamente. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna manera vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. Dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Dice, te doy, pero porque estoy viendo que el otro ego me va a dar más, ¿no? O sea, por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen, ¿vale? La idea de la escasez. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, entre comillas, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y, por lo tanto, está temporalmente menos inclinado a depredar. A depredar. Está
asignar O quitar. o quitar, ¿no? Ese amor propio, entre comillas, es siempre vulnerable a experimentar tensión. Término este que refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. Entonces, el término dar del ego es Igual es que. privarse de algo o un acto de sacrificio porque cree que va a obtener algo. O sea, es un sentimiento de escasez O porque cree que va a perder. que va a O perder. sea, da, pero sabe que lo va a recuperar. No. No, porque dice. Lo da condicionado y desde un sentimiento como de sacrificio, desde una necesidad. Funcional. Si, por ejemplo, yo regalo algo, no sé, a alguien que quiero mucho, a él le regalo algo. Pero luego le ando preguntando que dónde está lo que le regalé. Ajá. Ya estoy metiendo mi ego, ¿no? Sí soy importante para ti o no soy importante para ti, ¿no? Ya estoy con otra intención. No te lo estoy dando porque te lo quiero dar, no te lo estoy dando porque debo de ser importante para ti. Dice, el ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener, comillas, surgió de su sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. A ver, ¿cuáles serían las necesidades más elevadas del ego? El sexo, el dinero. Las de, a lo mejor, no. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los apetitos corporales entra el sexo. Todo lo que tenga satisfacer el cuerpo. Dice, y los más elevados serían lo que no tiene que ver, entre comillas, con cuerpo. Como proyectos, como La ambición. sí, como, no sé, tener una mega cuenta bancaria, el último carro modelo, no sé, cosas por el estilo, que al final de cuentas se hacen en pro de satisfacer el cuerpo, ¿no? Pero son necesidades más elevadas, ¿no? Entonces, a ver, dice, los apetitos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. Ah, fíjate, aunque nosotros creemos que son físicos, no son físicos. Dice, el ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de eso es posible, De que eso es posible. pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. A ver, los medios de violencia de la sociedad, también, como los apetitos corporales. Pero fíjate, ahí nos está diciendo que aún cuando nosotros creemos que es una satisfacción corporal, o sea, del físico, no lo es una creencia que tiene el ego porque cree que el ego opera dentro de un cuerpo, su cuerpo es su hogar, ¿no? Como es la alimentación, por ejemplo. Ujú. Sí. Dice, el ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Todo lo quiere controlar, como si tuviera una entidad propia el cabrón. Okay. Y controla tanta gente. Ok. Dice, es un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igualmente débil de fuerza. Ok. O sea, lo mismo, demuestras tu debilidad queriendo mostrar fuerza, ¿sí? Ante otro ego.
No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. Los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu y satisfacer así su propia existencia son inútiles. O sea, en pocas palabras, el ego pues todo lo quiere controlar, todo se quiere valer por sí mismo, quiere hacerlo todo por su cuenta, quiere demostrar a otros egos, identificarse con ellos, verse por debajo, verse por encima, pero nunca igual, por cierto, dice, y en su mente cree que se tiene que valer por sí mismo, ¿no? Porque eso daría como fe y legalidad de que se creó a sí mismo. Sustituir en pocas palabras la función de Dios, ¿no? Dice, el espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, ya decía arriba, ¿no? Que están completamente separados, que no tienen comunicación. Dice, entonces, el espíritu en su conocimiento no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. ¡Sas! Las creaciones del ego perdón, las creaciones del ego, del ego, miren cómo se mete el ego, ¿eh? Las creaciones de Dios las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. A ver otra vez esto. Dice, voy a leer desde el versículo 9. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio, en efecto, porque el ego siempre va a sentir, aunque no vea el espíritu, pero siempre va a sentir esa superioridad o algo diferente, ¿no? Algo más grande que él. Las creaciones de Dios no crean mitos, si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. Si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología. O sea, cuando nosotros hacemos un esfuerzo creativo, se puede, pues tal cual, así tenemos de mitología y de fabricaciones, ¿sí? Que hemos creado deidades especiales, ¿no? Esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y las formas que adoptan son tan ambiguas y de una naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Dice, esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición: lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción, claro, por la percepción dual, ¿no? Que tenemos, bien, mal, pues, sí. Las formas que adoptan son tan ambiguas y de una naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que sí... Dicotomía se refiere a división en dos partes. Entre verlas desde la percepción de bien y la percepción de mal, ¿no? Como dice aquí. Que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. O sea, aun cuando una de estas mitos o de estas creaciones mitológicas o lo que sea que represente mito, aun cuando lo veas desde el bien, no está exento de tener una connotación aterradora. O sea, por eso es que desde el enfoque de la percepción, todo es juicio, aun cuando tú veas algo bueno. Era ahí la frase cuando digo, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente mala? Pues que hay un chingo de gente que se cree que es buena en el mundo del sueño, ¿no? ¿Quieres seguir leyendo? 10 minutitos, aunque sea ya, para los mitos. 9. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general una descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia.
así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no está en peligro, por lo tanto, no tiene que ser rescatado. Bueno, en pocas palabras te dice que prácticamente, pues, dice, dice, el mito y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego atribuye a sí mismos. O sea, vean esta parte súper importante. Generas un mito, ¿sí? Que es lo que da origen al ego. ¿Con qué finalidad? Un mito es algo que no es real. Que no es real, ajá. Puede ser lo que Es- decíamos, ¿no? Que es una historia ficticia. Una historia, un simbolismo, una piedra, lo que tú quieras. Dice, y luego, dice, la magia finalmente es la que le atribuye el poder al mito, ¿no? Por eso, por ejemplo, los que hacen magia, hacen rituales, o los que hacen chamanismo, los que hacen todo ese tipo de cosas, pues obviamente utilizan la magia, que es parte de esa forma de fabricar ilusiones para darle poder a los mitos. Dice, pero aquí dice, pero es una forma en la que el ego busca, ¿sí? O es una llamada a su propia lucha de la supervivencia. O sea, en pocas palabras, los mitos, la magia, la hechicería, no sé, etcétera, etcétera, son patadas de ahogado del ego para mantenerse vivo, ¿no? Sí, Qué no es fuerte. más que la lucha del ego. ¿Eh? Es la lucha del ego por crear supervivencia. Ujú. Qué fuerte. ¿Ya oíste, Kikín? Como su alimento para Más o menos, más o menos. ¿Qué dijiste, güey? No escuché. No sé. A ver, vamos a ver. 10. La salvación es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es mentalidad uno del Espíritu Santo, no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque. Por lo tanto, la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin emitir juicios, por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino acatar los dictados del sistema de pensamiento al que se adhiere. Bueno, aquí ya más o menos habla, hace diferenciación de la mentalidad recta y de la mentalidad uno. La mentalidad recta le precede. Primero tienes que entrar en mentalidad recta, que cuando habla acerca de la salvación, y la mentalidad uno es ya la mentalidad con Dios. No sé si me doy a explicar. Sí, o sea, la salvación no es otra cosa que la mentalidad recta. ¿A qué se refiere? Cuando tú estás todo el tiempo o lo más constantemente teniendo pensamientos de amor, teniendo pensamientos eh, donde ves que las demás personas o los demás seres no son más que tu reflejo y dices, lo mismo que yo quiero de amor para mí, lo quiero para ellos, entonces en esa manera el ego va desapareciendo. No puedes sobrevivir porque no estás emitiendo juicios. Sí, pocas palabras te dice, ahorita tú tienes una mentalidad errada, que es la del ego, y una mentalidad que es la mentalidad recta. Significa que desde que con tu voluntad empiezas a pensar con una mentalidad recta de unidad, aunque todavía no estés en la unidad, en la mentalidad uno. Dice, ¿y cómo es eso? Pues obviamente dejar de juzgar, perdonar, o sea, hacer todo lo que nos pide
las lecciones del curso, ¿no? Pero esto está muy interesante porque lo podemos llevar a cabo, por ejemplo, de aquí a la, no sé, se me figura, ¿no? Como una dinámica, de aquí a la siguiente lectura, obviamente vamos a tener como muchos ejemplos, ¿no? Porque todos estamos aquí todavía en esta Matrix. Vamos a tener muchos ejemplos de conflictos, puede ser que con personas o así, entonces tenemos como una oportunidad de decir, bueno, no voy a juzgar o voy a amar a esta persona o cómo puedo cambiar esta situación, ¿no? ¿Cómo puedo amar esta situación que yo he creado? ¿Cómo la puedo transformar al amor? Entonces, pues sí, estaría muy bueno como que compartirnos esa dinámica que podamos ir ejecutando de aquí a la siguiente lectura que se pueda hacer. Bueno. Porque obviamente mientras más nos comportamos, más iremos viendo que el ego va desapareciendo. De a poquito. Porque está dividido. Ok, 11. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes lo que estás preguntando. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal. En la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo ni se puede entender tampoco comparándolo con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En esto estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. Entonces aquí dice, el valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. O sea, la percepción verdadera es cuando ya no hay percepción. Así no. Pues sí, porque finalmente el mundo, el ego es el que vive en el mundo, la percepción. Es como ir por la calle hacia tu trabajo, no sé, caminando, y decir a fulanito que no conozco, que me encontré por la calle, me miró feo, y perenganito también no me sonrió. Pero eso es lo que tú estás percibiendo. Lo que se nos recomienda es, en la mentalidad recta, tú vas todo el tiempo pensando, bendito seas, eres sano, eres salvo, eres pleno, conforme vas, las personas que van pasando a través de ti. O sea, que tú emanes ese pensamiento de Dios todo el tiempo, no que percibas cómo se siente la gente por el pasado. Entonces, en ese momento, descartas la percepción porque estás emanando, no estás percibiendo, ¿no? Es lo que se nos está recomendando. Sí. Y como dice aquí, no obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes lo que estás preguntando. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? ¿Quién es el tú que vive en este mundo? O sea, tienes un... Alejandro. Sí, o sea, pero además, o sea, porque dice, porque el espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. Sí, o O sea, sea, ¿realmente eres tú un cuerpo? tú no eres Alejandro, tú no eres Sandra, somos un espíritu. Exacto. Como hace poco pasó esta lección, ¿no? Espíritu soy. A ver, vamos a ver el amor, vamos por la sección 3 del capítulo 4, pero este tiene 10 textos. No los vamos a alcanzar a leer. ¿Qué les parece si les dejamos aquí? Chicos, terminamos temprano y
Y a lo mejor ahorita más bien dejamos un poquito de compartir, de grabar, por si alguien tiene algún comentario o algo que compartir, que eso ya no entraría dentro de la grabación. Entonces vamos a dejar de grabar y nos vemos el próximo miércoles. Nos dejamos detrás de bambalinas para hacer comentarios grupales.